Militares atropellan y huyen. Más balaceras en Zacatecas. Un enfrentamiento. Y mataron a vocalista de banda sinaloense en pleno evento. Bienvenidos al Caporal del 19 de julio. ¡Comenzamos! Vía frecuencia de radio, policías de la Ciudad de México recibieron hoy la alerta de un motociclista embestido por una ambulancia. Policías de la Ciudad de México y ministeriales se trasladaron al lugar, exactamente en vértice esquina con Xola en la colonia Narvarte. El motociclista resultó que era un repartidor y murió al instante tras ser embestido. Y los responsables, los de la ambulancia, se dieron a la fuga. A través del monitoreo de cámaras de videovigilancia pudieron detectar la ruta de la ambulancia, la siguieron y finalmente la alcanzaron cuando esta ambulancia pretendía entrar a la sede de guardias presidenciales. Resulta que se trataba de una ambulancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde iban a bordo 2 militares. Estos 2 militares fueron finalmente detenidos. El gobierno de Coahuila ha informado de un nuevo derrumbe en una mina. En esta ocasión, como estás viendo en este tweet, también publicó un comunicado. Se trata de la mina de zinc La Pasión, ubicada en el municipio de Ocampo. Según lo que han informado, hubo un derrumbe de piedras al interior de la mina, piedras que golpearon a 3 trabajadores. 2 de ellos fallecieron y uno resultó herido, quien es reportado como estable. Atención, es muy importante que estemos al pendiente de las condiciones de trabajo de estas personas, de los mineros en específico. El pasado sábado 17 de julio te informé del asesinato de Aranza Ramos. Ella era integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ella se integró a este colectivo porque estaba buscando a su esposo, cuya ficha estás viendo en pantalla. Tras este hecho, luego de que ella fue asesinada, se hizo público que Aranza Ramos ya había denunciado amenazas en su contra ante la Fiscalía de Sonora y que la Fiscalía, las autoridades, no atendieron este reporte de las amenazas en su contra. Desde el asesinato de Aranza Ramos también han sido hostigados integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. En específico, quien encabeza este colectivo también ya empezó a recibir amenazas de muerte. De tal forma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido medidas cautelares para los integrantes del colectivo. La petición de protección va dirigida a la Guardia Nacional, al Gobierno de Sonora, a la Secretaría de Gobierno Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a la Fiscalía Sonorense, así como a la Alcaldía de Guaymas. Ya no es solamente la petición de justicia, sino la petición de protección para evitar que haya más tragedias. Hablando de tragedias, lamentablemente, la noche del sábado 17 de julio, en Pánuco, Zacatecas, a una fiesta que se realizaba en la comunidad de Pozo de Gamboa, llegó un grupo armado y abrió fuego en contra de los asistentes. El balance: 8 personas asesinadas, 6 hombres, 2 mujeres. No hay detenidos por este acontecimiento. Las autoridades estatales no han informado ni de detenciones ni sobre quiénes fueron los agresores. Esta masacre ocurrió 2 días después. El pasado 16 de julio apenas fueron atacados a balazos policías por hombres armados. Sorprendieron a los policías. En aquella ocasión el balance fue de un policía asesinado y de 4 agresores detenidos. Esto es lo que dijo un agente estatal tras esa agresión a los policías. Un enfrentamiento, aparentemente grupos de la delincuencia organizada
por el tipo de armamento, por los hallazgos derivado de una persecución. Tripulantes del vehículo que se ve al fondo son los que inicialmente fueron detenidos portando armas de fuego largas, y inmediatamente viene una agresión desde el interior de la vivienda que también quedó asegurada. El tema principal de este video también tiene que ver con un lamentable acontecimiento registrado en plena fiesta. En este caso se trata de una agresión en contra del vocalista de la banda sinaloense La Acelerada cuando estaba cantando el vocalista en San Luis Río Colorado. Sucedió el pasado viernes 16 de julio en un salón de fiestas ubicado en la colonia Sonora. La banda La Acelerada estaba amenizando una fiesta privada. Su vocalista era Néstor Valdés, cuando a las 9:30 de la noche al lugar llegó un grupo de personas armadas y abrió fuego directamente en contra del vocalista. Huyeron los agresores. Las autoridades no han informado sobre detenciones, tampoco sobre quiénes quiénes cometieron esta agresión. El vocalista resultó malherido, fue trasladado a un hospital en Mexicali, Baja California. Sin embargo, fue reportado posteriormente su fallecimiento. La banda sinaloense confirmó la muerte de su vocalista a través de las redes sociales. Y bueno, estamos al pendiente de lo que informe la Fiscalía del Estado, que no ha emitido un solo pronunciamiento sobre este acontecimiento. Él es Néstor Valdés. Te comparto un poquito de su trabajo por el tema de derechos de autor, y te estaré informando de avances que ofrezcan las autoridades sobre las investigaciones en curso ante esta agresión en pleno evento privado. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Te muestro un breve clip. Nos vemos mañana con más información.